Este programa es actuado. Las situaciones mostradas son una dramatización inspirada en un caso de juicio oral y acontecimientos de la vida real. Sin embargo, los nombres de las personas o negocios han sido cambiados para proteger su privacidad. Bienvenidos a su programa Juicios Orales, Justicia Diferente. Hoy veremos el caso de Ulises, acusado de uno de los delitos más graves y tal vez de los más dolorosos socialmente, haber violado a su sobrina. Hoy, 4 años después, sale todo a la luz. Este es un caso en el que no procede la realización de un acuerdo reparatorio ni la suspensión condicional del proceso. En todo caso, se podría haber resuelto a través de un procedimiento abreviado, pero esto no fue propuesto por el Ministerio Público y entonces debe resolverse en la etapa de juicio oral. Comenzamos. ¿Nos podemos poner de pie para recibir al juez? Tomen asiento, por favor. Gracias. Señor juez, tenemos el caso del Estado en contra de Ulises Rodríguez por violación. Pedimos a la audiencia guardar el debido respeto. Gracias. Vamos a declarar formalmente abierta esta audiencia de debate de juicio oral y le pediré al señor fiscal que brevemente se individualice, por favor. Su servidor, licenciado Oscar Lara, en representación de la señora Vanessa Huitrón como denunciante y también en representación de la menor de edad de identidad protegida con iniciales LF. Por parte de la defensa, ¿quién nos acompaña este día? Gracias, señoría. Buenos días. Comparece la licenciada Ana Robleda, abogada particular del señor Ulises Rodríguez. Me dijo usted que todos sus derechos los comprendía, específicamente los que tiene en este juicio. ¿Es correcto? Es correcto, señor. Vamos a iniciar ya sin demora con sus alegatos de apertura, señor fiscal. El caso que hoy presento, su señoría, es un caso verdaderamente lamentable. Quiero contarle, su señoría, que el señor Ulises Rodríguez, valiéndose de la proximidad, de la confianza que como familiar de la menor ofendida tiene, ya que es esposo de su tía, llevó a la niña a su casa y abusó sexualmente de ella. La menor fue víctima de este hecho hace 4 años y ella nos explica que su temor fue la que le hizo callar durante este tiempo. Así que durante este juicio, su señoría, mostraremos y comprobaremos fehacientemente la responsabilidad del señor Ulises Rodríguez en este ilícito que nos ocupa. Gracias. La defensa, sus alegatos. Gracias, señoría. Señoría, la Fiscalía no va a poder probar no solo que mi defendido no es culpable del hecho, no va a poder probar ni siquiera el hecho mismo. Usted vivirá las pruebas y verá a una adolescente confundida propiamente por su edad, a una madre desgarrada, pero que no va a aportar un solo dato de prueba que nos pueda servir para esclarecer los hechos. Va a ver a una perito en psicología quien no aplicó las técnicas correctas y a un perito en ginecología quien nos va a iluminar mucho respecto a lo que sucedió realmente. Y una vez que viva todas estas pruebas, señoría, confío en que hará justicia y absolverá al señor Ulises del delito que injustamente se le acusa. Gracias. Es muy amable, tome asiento. Ambas partes presentaron ya la interpretación de los hechos. La Fiscalía, por un lado, afirma que Ulises cometió el delito de violación en contra de su sobrina, una menor de edad. Y la defensa, por el otro, afirma que los argumentos de los testigos son contradictorios y absurdos, concluyendo que Ulises es inocente. Continuamos. Señor fiscal, ¿a quién llamamos primero al estrado? Señoría, gracias. Pediría la presencia en el estrado primeramente de la señora Vanessa Huitrón, madre de la menor ofendida. Pase, por favor. ¿Guarda alguna relación de parentesco con el acusado? Es el esposo de mi hermana Marta. ¿Desea declarar sabiendo que podría no hacerlo? Quiero declarar. ¿Protesta conducirse con verdad? Protesto. Señor fiscal, inicia. Gracias, su señoría. Señora Vanessa, gracias.
¿Sabe usted por qué fue llamada hoy a declarar? Porque el señor que está ahí abusó de mi hija cuando ella apenas era una niña. Señora Vanessa, ¿cómo es que usted se enteró de este hecho? Un día regresando a casa después de llegar del trabajo, vi a mi hija muy triste, muy deprimida. Ella normalmente es muy alegre, siempre está cantando. Entonces yo le comenté por qué estaba así, que me platicara. Y ella comenzó a llorar y me dijo que estaba muy triste porque estaba recordando cosas muy feas que le habían sucedido en el pasado. Yo me preocupé mucho y le dije le insistí en que me dijera qué es lo que le sucedía. Fue cuando me dijo que Ulises había abusado de ella. ¿Hace cuánto que sucedió esto? Mi hija tenía 12 años, hace 4. ¿Usted sabe qué hizo Ulises después de que ustedes levantaron la denuncia? El muy cobarde se fue. Cuando regresamos con la policía, él ya no estaba en su casa y mi hermana lo solapó. Es todo, su señoría. Vimos ya el interrogatorio a la madre de Lorena, quien explicó cómo sucedieron los hechos. Ahora veamos el contrainterrogatorio. ¿La defensa quiere contraexaminar? Sí, señoría, por favor. Acaba de comentar en su interrogatorio que su hija es una niña muy alegre, muy extrovertida, muy feliz, muy contenta. Así es. ¿Los últimos 4 años llevaba teniendo este tipo de actitud ante la vida? Sí. ¿Sabe usted si tiene algún problema en la escuela? Ninguno. Ella no tiene ningún problema. ¿Tiene buenas calificaciones? Así es. ¿No tiene ningún problema de Objeción, su comportamiento? señoría. No. Dígame. La pregunta es irrelevante y es especulativa. Me parece que lo que sucede es que la información no le agrada y no le favorece a su teoría del caso. Para mí es relevante que la madre se refiera a su hija respecto de su comportamiento posterior a la agresión, que fue hace 4 años. Lo estimo muy relevante. Vuelvo a preguntar. Gracias, por favor. señoría. Repito la pregunta, Vanessa. ¿Sabe si ha tenido algún problema en la escuela, calificaciones? No, ella no ha tenido ningún problema en sus calificaciones. ¿Tiene amigos? Sí, sí tiene amigos. ¿Tiene novio? Sí tiene novio. ¿Sabe aproximadamente cuánto tiempo lleva con su novio? Aproximadamente 2 años. Es todo, señoría. Gracias. Sí, ¿desea alguna pregunta más? Nada más, su señoría. Tome asiento, por favor, si desea permanecer en la audiencia. Señoría, pediría que pasara al estrado el doctor Julián Díaz, perito en ginecología. Señor Julián Díaz, ¿es su primera vez en juicio? No. ¿Protesta conducirse con verdad? Protesto. Por favor. Gracias, su señoría. Doctor Díaz, ¿podría explicarnos en qué consiste el dictamen? ¿Cuáles fueron las conclusiones del dictamen pericial que hoy nos presenta? Sí existe una defloración, evidentemente. A raíz o como resultado de este dictamen, ¿podemos determinar el tiempo en que se presentó físicamente este hecho, esta desfloración? Tal como tiempo no, porque es de antigua data. Puede haber sido hace 4 años, pudo haber sido hace 1 año. Ok, con lo que usted nos dice al referirse como de antigua data, sí pudo haber sucedido hace 4 años. Así es. Doctor Díaz, ¿presenta la menor alguna otra evidencia física, algún hematoma, algún rasgado, alguna contusión? Por los exámenes pertinentes se descarta todo ese tipo de laceraciones, golpes, contusiones. No existen, porque esto evidentemente tiene mucho tiempo. Podríamos decir que es normal que por el tiempo transcurrido esos golpes ya no presentan evidencia. Efectivamente. Es todo, su señoría. ¿La defensa quiere contraexaminar? Sí, señoría. Gracias. Doctor, la desfloración de antigua data de la que nos habla en su dictamen puede implicar que el adolescente haya tenido relaciones sexuales hace 2 años, 1 año, meses. Así es. Gracias, señoría, es todo. ¿Alguna otra pregunta? No, su señoría. Retírese, por favor. Gracias. ¿A quién más llamamos, señor fiscal?
Su señoría, quisiera que pasara al estrado la licenciada Laura Espinosa, perito en psicología. ¿Es su primera vez en juicio? No, es la segunda, señor juez. ¿Protesta usted conducirse con verdad? Sí, señor juez. Por favor, pregunte. Licenciada Espinosa, gracias. ¿Podría indicarle a su señoría en qué consistió el análisis que realizó para este caso? Me basé en dos pruebas que hacemos normalmente en este tipo de agresiones. El primer test se llama la figura humana. ¿Nos podría explicar en qué consiste Sí. esta evaluación? Este es un dibujo que realiza, en este caso, la menor. Ella lo realizó y la forma en que se dibujó ella, al dibujar su pelo únicamente nada más torneado, sin sombra, quiere decir que ella está en una fuerte depresión y siente un gran vacío. Dibujó sus brazos abiertos, sus dedos extendidos, quiere decir que ella tiene muchísimo miedo y muchísimo pánico. Al dibujar sus piernas juntas, cerradas, representa un rechazo total contra una agresión sexual. Derivado de lo que nos comenta de esta prueba, ¿podríamos inferir que la menor fue víctima de un abuso? Pues yo pienso que sí, porque también me basé en la segunda prueba que le hice, e incluso después hice una entrevista personal con ella, le pregunté, le tomé varios datos, y todo en ella demuestra que sufrió una agresión sexual. Es todo, su señoría. Gracias. ¿La defensa? Gracias, señoría. Perito, buenos días. ¿Cuántos años tiene de experiencia como psicóloga? Aproximadamente 12 años. Y especializada en temas de abuso sexual, En ¿cuántos menores. años tiene? En menores tengo como 7 años más o menos. 7 años más o menos. Aproximadamente, ¿cuántos dictámenes elaborará usted en un año? En estos 7 años, en cada año más o menos. Pues le podría decir como unos 25, 26 dictámenes por año. 25, 26 dictámenes. Es decir, ha elaborado infinidad de dictámenes. Sí. Y usted sabe que la técnica que usted aplicó no es la idónea ni la específica para víctimas de abuso sexual. Pues sí, sé que hay otros estudios. Yo me baso en estos. Nada más sí o no, por favor, perito. Sí. Con todo respeto. Gracias. Ahorita, dentro de su interrogatorio, usted utilizó la palabra yo pienso que sí. El señor se está jugando su vida. Entonces, aquí venimos a argumentar y a aclarar. Creo que su dictamen... señoría. Me parece que está argumentando, no preguntando. No. Es todo, señoría. No tengo más preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, su señoría. Licenciada Espinosa, hemos escuchado acerca de la experiencia que usted tiene y aún sabiendo, como mencionaba la defensa, que existen otro tipo de pruebas, ¿podría decirnos que le han servido a lo largo de estos años para llegar a la verdad? ¿Que es una buena prueba? Mire, para mí son las pruebas más idóneas en estos casos. Gracias. Es todo, su señoría. ¿La defensa? No tengo más preguntas, señoría. Gracias. Puede retirarse. Gracias. Señor fiscal, ¿a quién más llamamos? Su señoría, dado la naturaleza del caso y tratándose la ofendida de una menor de edad, se consultó con su mamá, quien tiene la tutela legal, se consultó con la psicóloga que la ha atendido y se le preguntó la opinión a ella misma. Y ella quiere estar presente, no como habitualmente se utiliza o se estila, que sea en privado, sino quiere venir a este estrado. Llamaría, si usted es tan amable, su señoría, a la menor de identidad protegida con iniciales LF. ¿Usted tiene inconveniente en que su hija sea llamada a este juicio y declare de forma presente? Le pregunto a usted como su madre. No tengo ninguno, su señoría. Ella sí lo quiere y yo la apoyo. Usted la apoya y ella lo desea así. Así es. Usted, esta entrevista que me dice que tuvo con la psicóloga, ¿le dejó en claro que no le afectaría en todo caso en su proceso pues, de evolución del trauma que estoy dando como muy posible que se haya dado? Así es, su señoría. Por el contrario, la profesional en psicología me expresó que sería de muchísima utilidad para su sanidad
emocional el que ella pueda expresarse. Fue una recomendación también de la psicóloga. ¿La defensa tiene algún inconveniente con esto? Lo vamos a permitir, solo le voy a decir algo. Si en la audiencia yo advierto que algo, digamos, le está afectando severamente, deberemos de buscar una alternativa distinta. Por lo que, al menos, ya que se verá su rostro, vamos a seguirla llamando por LF, por favor, y así se lo voy a advertir a ella. Es decir, al menos otros datos de identidad seguirán en resguardo. Enterado, su señoría. Por favor, pase a la menor LF. Señorita, permití porque me hicieron saber que usted quiere estar en este juicio presente y que se vea su rostro. ¿Se siente bien? ¿Está tranquila? Sí, señor juez. Vamos a dar inicio al examen y estaremos atentos todos, si les parece. Quisiera preguntarte si sabes a qué has venido a este juicio. Sí, es el juicio de Ulises por lo que me hizo. ¿Quisieras narrarle al señor juez qué es lo que te hizo Ulises? Un día, mis papás no estaban en la casa, habían salido de compras. Ulises me pidió ayuda para que le ayudara a buscar una playera. Yo accedí y me metí al cuarto a ayudarlo. En eso, él cerró la puerta. Cuando cerró la puerta, se acercó a mí. Se bajó los pantalones. Él me puso de espaldas y me obligó a tener relaciones sexuales. Me dijo que no dijera nada de esto a nadie, porque así me lo dijo. Después que sucedió esto, ¿se lo contaste a alguien? No, yo no pude habérselo contado a nadie. No había nadie en mi casa. Y después, yo tuve miedo de hablar. Pensé que nadie me creería, ni mi mamá. ¿Tú has tenido relaciones sexuales después de que esto ocurrió? No. Es todo, su señoría. ¿La defensa quiere contraexaminar? Sí, señoría. Es muy importante que se conduzca con cautela. No le estoy limitando en su ejercicio, solo que sea muy prudente por lo que anticipamos. Claro que sí. Para complementar la pregunta que te realizó la Fiscalía, ya mencionaste que no has tenido relaciones sexuales. Sin embargo, voy a ser más específica. ¿Has tenido algún tipo de actividad sexual en estos 4 años? No. ¿Has convivido con tu tío Ulises en estos 4 años? No, ni siquiera lo he querido ver hasta este momento. Es todo, señoría. En razón de que ya estuvo usted aquí, está usted aquí en la audiencia, tenemos 2 alternativas y le pido que serenamente me diga qué prefiere, permanecer aquí en la sala de audiencia o si prefiere ya abandonar la sala, no hay inconveniente, lo que usted desee. Prefiero irme, tuve que decir lo que dije y por eso es todo, gracias. Bueno, si me hace el favor de retirarse y es muy amable, gracias. ¿Algo más, señorita defensora? Señoría, nada más hacer el comentario que platicando con mi defendido hemos tomado la decisión de que él mismo se va a reservar su derecho a declarar. Perfecto, esto implica que lo que es la fase probatoria del juicio ha concluido. Le pediré que si quiere hacer una manifestación final libremente la haga, si decide que es conveniente. Solo quiero que se haga justicia con el culpable del abuso de mi hija. Tiene usted el mismo derecho. ¿Quiere hacer alguna manifestación? Sí, señor. Lo único que tengo que decir, amo increíblemente a mi esposa, respeto a su hermana y por ningún motivo tocaría yo a la pequeña ni a ninguna persona. Las pruebas que presentaron ambas partes serán piezas claves para el fallo del juez. ¿Será Ulises culpable o será inocente? En unos momentos más lo sabremos. Le pediría al fiscal que me confirme si está listo para sus alegatos de cierre o de clausura y en todo caso lo haga. Como usted pudo observar en esta audiencia, con las pruebas contundentes que se presentaron y más allá del argumento de la defensa, que me extraña, siendo mujer, yo le puedo decir
que está perfectamente comprobado que este señor violó a la menor. Si bien es cierto que no se puede probar, derivado del dictamen pericial en ginecología, la fecha en que la menor presentó la desfloración, sí se pudo comprobar que ya ha sucedido. Y sí, la profesional en la materia nos dijo que pudo haber sucedido desde hace 4 años. Yo, señoría, le pido una pena de 17 años de prisión para este hombre y la reparación del daño moral que ha causado a la menor LF. Es todo, su señoría. La defensa está lista con su alegato de clausura. Gracias, señoría, sí. Señoría, como esta defensa prometió desde su alegato de apertura, la Fiscalía no comprobó ni la responsabilidad de mi defendido, así como tampoco el hecho que se le imputa. La realidad es que lo que vimos fue a una adolescente dramática, aguerrida, poco afectada, en mi opinión, a una madre que no aportó ni un solo dato de prueba, a un doctor ginecólogo que, como él bien lo dijo, su dictamen no puede asegurar ni siquiera el tiempo en que la menor fue desflorada. Por último, a una psicóloga que vino aquí a pensar y a decir una conclusión que ella pensó. Y la realidad es que no nos aportó con certeza ningún dato con el que usted pudiera condenar al señor Ulises. Si el señor no declaró, fue porque a consideración de esta defensa las pruebas son más que contundentes para determinar su inocencia. Y eso no puede ser tomado en su contra, porque el principio de presunción de inocencia reina sobre todas las cosas. Yo lo que le pido, señoría, es que lo absuelva. Muchas gracias. El juez de juicio oral dictará la resolución del juicio. Decidirá si Ulises es absuelto o condenado. Veamos la resolución de este caso. Vanessa declaró en este juicio sobre hechos que naturalmente no le constan. Me refiero al principal, al del acto sexual. A ese me refiero. Después, ahora continuando con la perito, me dice que aplica test que para ella son confiables. Y usted se lo preguntó y lo dijo así: para mí son confiables, pero el problema es que le pregunta, ¿hay otras pruebas idóneas, más idóneas para esto? Sí. De manera que me quedo pues sin la conclusión experta que usted dijo. Con esto estoy dando razones de la duda. Y si la duda es razonable, no puedo condenar. Estas son las razones por las que concluyo no que es inocente, señorita defensora, pero no puedo establecer su culpabilidad. En congruencia a todo lo que he expuesto, como juez, debo absolver a Ulises Rodríguez del delito de violación por el que se generó esta acusación. Gracias.